Hola a todos. Esta vez vamos a estudiar la función raíz cuadrada y la función que describe un semicírculo a partir de otras funciones que ya conocemos. Entonces vamos a empezar con eh, la función x al cuadrado. Aquí está su gráfica de esta función. Ok, entonces vamos a ponerlo por acá. Esta es la gráfica que describe la función f de x igual a x al cuadrado, y igual a x al cuadrado. Recuerden que esta función está definida para todos los números reales, porque cualquier número lo podemos elevar al cuadrado, no hay ningún problema. Y el rango de la función, pues es eh, el intervalo cerrado de 0 a infinito, abierto por acá. Porque la gráfica de la función abarca todo el eje y positivo. Entonces recuerden que la parte del eje y que abarca la gráfica de la función nos dice cuál es su rango. Bien. Esta es una función sencilla y a partir de esta podemos obtener la función raíz cuadrada. Simplemente eh, vamos a rotarla 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj hacia el eje X. Bueno, antes de eso, acuérdense que podemos hacer la prueba de la recta vertical. Si trazamos una recta vertical que corte la gráfica de la función, si la corta en un solo punto, como en este caso, entonces sabemos que esta curva describe una función. Ok, vamos a dejar esto aquí. Y entonces, como les decía, nuestra parábola, nuestra función x cuadrado, vamos a rotarla 90 grados hacia el eje x de esta forma. Ahí está. Y entonces ahora tenemos esta curva. Esta pues claramente ya no es función, porque si hacemos la prueba de la recta vertical, pues aquí podemos ver que una recta vertical cruza a la gráfica, a la curva, en dos puntos, aquí y aquí. Entonces, esta curva no puede corresponder a la gráfica de una función, porque, por ejemplo, para este punto, si lo movemos un poco para acá, aquí en x igual a 5, le corresponderían dos valores sobre el eje y, 2 punto y algo y menos 2 punto y algo. Tendríamos aquí una ambigüedad. Recuerden que para que la función esté bien definida, un elemento del dominio se tiene que ir bajo la función a una sola imagen. Le corresponde uno y solo un elemento en el rango de la función. Ok. Pero de aquí sí podremos obtener otra función de esta forma. Bueno, para empezar, ¿cuál es la ecuación que describe esta curva? Sí, sabemos que la original pues es y igual a x al cuadrado. Entonces, voy a regresarla aquí. Esta es y igual a x al cuadrado.
Entonces, a rotarla hacia el eje X 90 grados, lo que estamos haciendo, lo podemos ver de esta forma, es cambiar la Y y la X. Es decir, originalmente teníamos, este era nuestro eje Y, lo rotamos, podríamos verlo como si ahora este fuera el eje Y este fuera el eje X. Tendríamos aquí igual esta parábola. Entonces podemos hacer este cambio de simplemente nuestra ecuación original. Hacemos el cambio, Y lo cambiamos por X lo cambiamos por y entonces obtenemos esta ecuación. X igual a Y cuadrado, y esta es justo la ecuación que describe esta parábola. Es decir, es una parábola que abre hacia la derecha, tiene su vértice en el origen. Ok, bueno, entonces como quedamos, esto ya no es una función, esta de acá sí lo es, esta ya no, pero nos podemos quedar simplemente con una parte de esta. Es decir, podemos despejar de aquí la y, si la y entonces la asociamos con una función f de x, obtendríamos dos funciones, porque aquí tenemos la y elevada al cuadrado. Es decir, simplemente sacamos raíz cuadrada de ambos lados de esta ecuación y nos quedamos con la parte positiva. Entonces, recuerden que si sacamos la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, entonces tenemos que ponerle el valor absoluto de ese número. Pero en este caso, como vamos a considerar nada más la raíz positiva, pues ya no es necesario. Esta notación indica que nos estamos quedando únicamente con la raíz positiva. Para indicar la raíz negativa, pues tendríamos que poner un menos acá afuera explícitamente. Entonces, al hacer eso, lo que estamos haciendo es quitando esta parte que está por acá abajo de la parábola. Esta parte de acá correspondería a la raíz negativa. Nos estamos quedando simplemente con esta parte de acá, que eso es la raíz positiva. Es decir, nos vamos a quedar únicamente con esta parte. Y entonces pues, nos quedaría algo así. Y justo esta curva es la función raíz cuadrada de x. Esto sí es una función, porque como ya le quitamos la parte de abajo, pues ya pasa la prueba de la recta vertical. Una recta vertical cruza a la gráfica en un solo punto. Bien. Y entonces de aquí pues podemos ver rápidamente que el dominio de la función raíz cuadrada son todos los reales positivos, incluyendo el cero. Podemos sacarle la raíz cuadrada de cero, pues es cero. Y el rango de la función raíz cuadrada, pues son todos los reales positivos, porque la gráfica esta pues, sigue creciendo acá y abarca toda la parte positiva del eje Y. Entonces lo podemos poner así. En este caso, tanto el dominio como el rango de la función coinciden, son todos los reales positivos, que los denotamos de esta forma, como R con un superíndice acá de más. Y en ambos casos entonces es el intervalo cerrado por la izquierda del 0 hasta infinito. Y lo mismo para el rango acá en eje Y. Bueno, de igual forma, pues la parte negativa, la raíz negativa también es una función.
Nos quedamos más con la raíz negativa, pues eso también nos va a dar una función. Va a tener el mismo dominio por reales positivos, pero el rango pues ahora van a ser todos los reales negativos, la parte negativa del eje Y. Bien, pues de esta forma fácil y rápida tenemos aquí la gráfica, el dominio y el rango de la función raíz cuadrada. Ok, vamos a deshacernos de todo esto y, y vamos a considerar otra curva que es simplemente un círculo centrado en el origen y de radio 4. Su ecuación entonces es esta. X cuadrada más y cuadrada es igual al radio al cuadrado. Como en este caso el radio es 4, pues acá tenemos 16. Bueno, claramente pues un círculo no es una función porque no pasa la prueba de la recta vertical. Aquí esta recta pues corta el círculo en dos puntos. Pero al igual que hicimos con la función x al cuadrado, podemos obtener de esta dos funciones si lo cortamos a la mitad y nos quedamos con el semicírculo superior o el semicírculo inferior. Aquí en este caso pues no tenemos que rotarlo ni nada. Bueno, simplemente entonces pues vamos a despejar la y de aquí de la ecuación del círculo y nos quedaría algo así. Si despejamos primero esta parte, entonces la x cuadrada la pasamos restando acá. Entonces nos va a quedar de esta forma. 16 menos x cuadrado. Y luego simplemente le sacamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y nuevamente nos quedamos con la raíz positiva. Y tendremos esto. Entonces, como nos estamos quedando con la raíz positiva, eso corresponde al semicírculo superior. Si tomáramos la raíz negativa, entonces tendríamos el semicírculo inferior. Vamos a considerar ahorita el semicírculo superior. Entonces nos va a quedar así. Ahí está. Entonces, esta es la gráfica que le corresponde a esta función. Raíz de 16 menos x al cuadrado. Claramente pasa la prueba de la recta vertical. Corta a la gráfica en un solo punto. Esto es una función bien definida. Y de aquí pues podemos ver muy fácilmente cuál es su dominio. Sería simplemente el intervalo que va de menos 4 a 4, incluyéndolo. Y el rango, que es la parte que abarca la gráfica de la función, sería el intervalo cerrado de 0 a 4. Entonces lo podemos escribir así. El dominio de esta función que describe un semicírculo de radio 4, pues es el conjunto de todas las x tales que menos 4 es menor o igual que x y x es menor o igual que 4. Esto sería la notación de conjunto.
Es más sencillo poner, en este caso, la notación de intervalo. Simplemente es el intervalo cerrado de -4 a 4. Y el rango, pues es el conjunto de todas las y's, tales que 0 es menor o igual que y es menor o igual que 4. Entonces es todo este intervalo. En la notación de conjunto y en la notación de intervalo, pues es simplemente el intervalo cerrado de 0 a 4. Y si tomamos la raíz negativa aquí, pues tendríamos el semicírculo inferior. Su dominio sería el mismo. Y el rango, pues cambiaríamos acá ahora de 0 a -4, o mejor dicho, de -4 a 0. Ok, espero que esto les sirva.